Hello, aquí seguimos y bueno, soy estudiante de Psicología de la UNED, soy Rocío, o Ro, como me quieras llamar, y hoy vamos con el tema 8 de Historia de la Psicología. Guay del Paraguay, vamos a hablar de Ebbinghaus, de la escuela de Wurzburgo y de Titchener. Lo más importante de este tema prácticamente. De todas maneras, sabéis que yo en los temas de historia voy a dar un pequeño resumen para que te queden los conceptos claros y luego tú con todos tus apuntes y el libro lo rellenes, porque es que prácticamente yo hablo un poco de la historia para que te esquematices un poco entre los autores y no te líes, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. El tema 8 habla, bueno, del estudio experimental de la memoria de Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus marca el comienzo del estudio experimental de los procesos mentales superiores. Los materiales estimulares para su investigación fueron las conocidas como sílabas sin sentido. Caracteres carentes de todo significado que obtenía intercalando un sonido vocálico entre dos consonánticos. Sus ventajas eran neutralizar la influencia de factores como el interés, la belleza o múltiples asociaciones. Constituían un material sumamente sencillo, de innumerables combinaciones y homogéneo, y podían ser sometidas a variaciones cuantitativas precisas. Ideó el llamado método de aprendizaje. Consistía en registrar el tiempo y número de lecturas requeridas para memorizar listas de sílabas y sentido de distinta longitud para lograr reproducirlas una vez sin titubeos ni errores. Halló que el tiempo de memorización no aumentaba a la par que la longitud de las listas memorizadas, sino que lo hacía con mayor rapidez. Estudió igualmente el sobreaprendizaje. Para abordarlo, concibió el método del ahorro, que se trataba de memorizar listas de 16 sílabas sin sentido y leerlas un número variable de veces, entre 8 y 64 veces. Madre. Para comprobar luego, 24 horas más tarde, cuántas lecturas menos se necesitaban para lograr recordar esas mismas listas. Los resultados mostraban la influencia positiva del sobreaprendizaje. Esto voy a tener que hacer yo con muchas asignaturas. Entre los resultados más duraderos de los experimentos se cuentan los objetivos en su estudio de la influencia que sobre el recuerdo tiene el transcurso del tiempo. Los resultados mostraban que el alto porcentaje de olvido observado en las primeras sesiones iba disminuyendo en las siguientes hasta que las diferencias entre unas sesiones y las otras desaparecían prácticamente en las últimas. Estos resultados suelen representarse gráficamente en una curva de fuerte descenso inicial y gradual, nivelación subsiguiente que ha venido conociéndose como curva del olvido o curva de Ebbinghaus. El estudio experimental del pensamiento. Vamos a hablar de Oswald Kulpe y la escuela de Wurzburgo. Kulpe y sus colaboraciones se proponen someter el pensamiento a introspección experimental, recurriendo a amplios autoinformes que los sujetos ofrecerán de forma retrospectiva una vez finalizada la prueba. Mayer y Hort entreven, más allá de las imágenes y evoluciones, un grupo de estados o fenómenos de conciencia difíciles de describir, que no forman parte de las categorías convencionales. A esos estados se los van a llamar, ¿cómo lo digo? Bewusstseinslagen. Bueno, en español, actitudes de conciencia. Marve descarta la naturaleza psicológica del juicio y afirma su naturaleza puramente lógica. El juicio se acompaña en ocasiones de sensaciones o imágenes, pero también, a menudo, de hechos difíciles de describir, las llamadas actitudes de conciencia. Con el método de las instrucciones, Watt distinguirá 4 estadios del pensamiento: preparación, aparición de la palabra inductora, búsqueda de la palabra inducida y aparición de la palabra en cuestión. Encontrará estados inefables, de una naturaleza difícil de precisar, como la conciencia de una dirección, de una significación previa a la palabra o la imagen, así como tendencias o mecánicas del pensamiento. La unidad del pensamiento vendría dada por la consigna o instrucción por el tema, que daría al pensamiento un impulso organizador. Al relacionar las actitudes de conciencia con el pensamiento en general, Messer contribuye definitivamente a la formación de la teoría de la escuela de Wurzburgo acerca de la existencia de un pensamiento sin imágenes. Buller argumentará que nuestra experiencia de pensamiento está constituida por representaciones sensoriales de modalidades diferentes, de sentimientos, así como los movimientos particulares de la conciencia, a los que decide llamar también provisionalmente Bewusstseinslagen, actitudes de conciencia. Los define como momentos decisivos del proceso del pensamiento que no tienen ni cualidad ni intensidad sensorial. En la medida en que las imágenes, que son representaciones,
que encontramos en el pensamiento son elementos fragmentarios, esporádicos, azarosos, no podemos considerarlos como el vehículo del pensamiento, que es continuo. Solo podemos considerar los pensamientos como las verdaderas partes constitutivas de nuestras experiencias. Junto a las sensaciones y los sentimientos, el pensamiento debe ser considerado, pues, como una nueva categoría mental. Buhler distingue entre tres tipos: momentos o rasgos del pensamiento. La conciencia de la regla, que es el hecho de saber el método que permite resolver el problema. La conciencia de relación, que son relaciones internas que se establecen en el seno de un pensamiento que lo vinculan a otro. Y la tercera, la intención, que es la pura significación despojada de su contenido, pura dirección hacia un objeto, desvinculada de determinación relativa al objeto. En la búsqueda de un pensamiento puro, la escuela de Wurzburgo terminaría prácticamente rechazando el valor de las imágenes, reivindicando la existencia de un pensamiento sin imágenes. Privarán a las imágenes de todo contenido intelectual, reducidas a elementos puramente sensibles, alejándose de las formas concretas del pensamiento a favor de una concepción excesivamente abstracta y lógica de la mente. El estructuralismo, de Edward Bradford Titchener. Titchener define la psicología como la ciencia de la mente entendida como la suma total de la experiencia humana en cuanto a dependiente de la persona experienciante. El método con que la psicología debía aproximarse a su objeto no podía ser otro que el característico de las demás ciencias naturales, el método observacional, que en psicología recibe el nombre de introspectivo. La observación científica, y por tanto rigurosa, atenta y limpia de los prejuicios propios de la observación cotidiana, y observación interna de procesos mentales solo accesibles al propio individuo, y siempre en riesgo de ser alterados por el ejercicio de la propia introspección. Eligió una serie de precauciones metodológicas, como son observadores bien entrenados, observación sobre procesos mentales ya basados, si bien inmediatos y resultados obtenidos en condiciones estandarizadas. Titchener se refirió como el problema de la psicología a la doble tarea descriptiva y explicativa. Sería una tarea descriptiva que debía desplegarse a su vez en dos momentos distintos, uno analítico y uno sistemático. En psicología, el material del que se parte es la conciencia, es decir, las experiencias mentales concretas, y el análisis deberá hacer posible identificar los componentes elementales de esas experiencias, a fin de determinar su número y su naturaleza. Solo entonces se podrá dar paso a la síntesis, que deberá consistir concretamente en la formación de las leyes que rigen la conexión de los elementos mentales descubiertos para formar las experiencias mentales a las que se obtuvieron. La tarea explicativa, que es la segunda, consiste en psicología en establecer las condiciones fisiológicas o corporales en las que se dan o aparecen los procesos mentales investigados y escritos. Distingue dos tipos fundamentales de elementos mentales, que son las sensaciones o elementos de las percepciones, y los afectos, que son elementos de emociones, ¿no? Estos elementos, a su vez, estaban dotados de ciertos atributos o propiedades que permiten identificarlos y distinguirlos entre sí. La introspección únicamente permite identificar dos cualidades afectivas, que son correspondientes a los procesos orgánicos de anabolismo o síntesis y catabolismo o degradación, que son el agrado y el desagrado. Los sentimientos resultarían de la unión de una percepción o una idea con un afecto en la que el componente afectivo desempeñaría un papel preponderante. Y las emociones estarían constituidas por un sentimiento intenso asociado a un conjunto de ideas sobre el mundo externo y sensaciones orgánicas. El razonamiento consistiría en una asociación subjetiva de juicios, que serían a su vez asociaciones sucesivas de ideas consistentes, por su parte, en conjunto de sensaciones. Bueno, pues hasta aquí el tema 8, quedarnos con qué hacía Ebbinghaus, qué pasaba en la escuela de Wurzburgo y qué hacía Titchener, y rellenarlo un poco con el tema, con las cositas más importantes y lo que cae en el examen. Así que nada, gracias por ayudarme, suscribiros a mi canal y hasta el próximo vídeo.